Bueno, en el primer ejercicio los datos que nos da es el tiempo inicial, que es de 0, que es 0. Después el tiempo final es 10 segundos. La velocidad inicial es 8 metros por segundo. Y la velocidad final es 80 kilómetros por hora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar a las mismas medidas todo. Entonces, 80 kilómetros dividido 1 hora es igual a 80.000 metros dividido 3.600 segundos. Esta cuenta nos da, esta división nos da 22,22 metros por segundo. Entonces, como nos pide verificar la aceleración, hacemos la fórmula de la aceleración, que es aceleración 22,22 metros por segundo, que es la velocidad final, menos la velocidad inicial, que es 8 metros por segundo, dividido el tiempo final, que son 10 segundos, menos el tiempo inicial. Esta cuenta nos da 1,42 metros por segundo al cuadrado. Bueno, la segunda verificación que tendríamos que hacer nos da, tenemos los datos, tiempo inicial, que es 0, tenemos tiempo final, que es 4 segundos, tenemos distancia, que es inicial, que es 0, tenemos aceleración, porque lo hicimos acá, que es 1,42 metros por segundo al cuadrado, velocidad inicial, que es 8 metros por segundo. Bueno, entonces acá tenemos que hacer la segunda fórmula de MRV, que es XF igual 0 más 8 metros por segundo por 4 segundos menos 0 segundos, ¿no? Más 1/2 por la aceleración por 4 segundos al cuadrado. Acá sería menos 0, así que no varía. Bueno, entonces hacemos esto, que nos queda así, por 4 segundos más 1/2 por 1,22 metros por segundo al cuadrado por, y esto queda 16 segundos y al cuadrado. Bueno, seguimos. Y esto nos da 32 metros por segundo. El segundo se va, ¿no? Porque lo multiplicas y se van. Después, esto ya lo podemos multiplicar. Entonces, nos quedaría esto por esto, que nos queda 22,72 metros y los segundos se van como acá. Entonces se queda metros. Dividimos por esto por 1 dividido 2 y nos da 11,36 metros. Después la suma, que nos da 43,36 metros. Y bueno, la verificación sería que es falso. Bueno, en el primer caso es verdadera. Bueno, la tercera verificación que tenemos que hacer, los datos que nos da, o sea que tenemos, es el tiempo inicial otra vez
inicial, que es de 0. Tiempo final, que es 10 segundos esta vez. Tenemos velocidad inicial, que es la misma que antes. Y tenemos también distancia inicial, que es 0, y aceleración, como antes, solo que esta vez son 10 segundos en vez de 4. Bueno, al cuadrado. Entonces hacemos exactamente lo mismo, solo que en vez de poner 4, esta vez ponemos 10. Entonces, nada, nos va a cambiar. Bueno, esto da 10 más por al cuadrado siempre, por esta vez 10 y al cuadrado también. Bueno, ahí empezamos a hacer todo como antes. Sí. Más por 22 metros al cuadrado por, y esto da 100 y segundos al cuadrado. Bueno, seguimos haciendo las cuentas. A 80 metros, los segundos se van, los tachamos y ya podemos hacer la multiplicación y esto nos da 0, hacemos esto primero, hacemos así y queda así por 100 segundos al cuadrado. Bueno, esto lo bajamos tal cual, más, y acá hacemos la multiplicación que nos da 71. Y para hacer esto, tachamos de vuelta los segundos y quedan metros, porque es distancia. Entonces, bueno, y sumamos esto normal y nos queda 51 metros. Y también está bien. Después tenemos la la cuarta, que esta es más larga, y tenemos los datos: velocidad inicial, que es 0, tenemos velocidad final, que es 80 kilómetros por hora, tenemos tiempo inicial, que es 0, y tenemos el tiempo final, que es 20 segundos. Bueno, acá sabemos que para pasar esto a metros por segundo tenemos que hacer todo eso, pero como ya sabemos el resultado es 22,22 metros por segundo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar. Para poder hacer lo que nos pide la verificación, tenemos que hacer primero la fórmula de aceleración para sacar la aceleración, porque es diferente esta vez. Entonces ponemos 22 metros por segundo menos 0 dividido 20 segundos esta vez menos 0. Bueno, los ceros se van porque no varían y la cuenta nos da 1,11 metros barra segundos al cuadrado. Bueno, entonces ahora ya podemos hacer la fórmula que en verdad necesitamos para resolver lo que nos pide, y sería xf igual 0 más 0, que es la velocidad inicial, por 20 segundos menos 0, más 1/2, como siempre, por la aceleración que esta vez tenemos, 1,11 metros por segundo al cuadrado, por 20 segundos al cuadrado. Bueno, esto lo bajamos, los ceros
no nos sirve. Pero acá todo lo que se multiplica por 0 es 0, entonces nada, nos da 0. 1 metro por 1,11 metros al cuadrado, por segundos al cuadrado, y esto nos da 400 segundos al cuadrado también. Bueno, entonces ahora ya podemos multiplicar y la cuenta nos da 0,55 metros al cuadrado, porque es esto, por 400 segundos al cuadrado. Y esta multiplicación nos da 220 metros, ya que los segundos también se van, pero en el enunciado nos da el dato en otro, entonces tenemos que pasarlo y nos daría 22. Así. Y esta es falsa también. A mí me tocó el punto número 2 que decía: el siguiente gráfico representa el recorrido de un vehículo durante un intervalo de tiempo de 65 segundos. El punto A me decía: la distancia recorrida durante el tramo B es de 120 metros. Es falso. Para averiguar esto, primero averiguamos la aceleración para poder despejar luego más fácilmente la distancia recorrida. Empezamos a colocar los datos y utilizamos la fórmula de aceleración. A igual 22 metros barra segundos menos 60 metros barra segundos dividido 20 segundos menos 10 segundos es igual a menos 38 metros barra segundos dividido 10 segundos, que esto nos da menos 3,8 barra segundos al cuadrado, menos 3,8 metros barra segundos al cuadrado. Y ahora podemos empezar a usar la otra fórmula, la de xf igual xi más bi por tf menos ti más 1/2 por a por tf menos ti al cuadrado, para poder despejar cuál era el recorrido del tramo B. Hicimos xf igual 0 más 60 metros barra segundos por 20 segundos menos 10 segundos entre paréntesis, más 1/2 por, entre paréntesis, menos 3,8 metros barra segundos al cuadrado por, entre paréntesis, 20 segundos más 10 segundos al cuadrado. Esto nos dio 60 metros barra segundos por 10 segundos. Cancelamos los segundos, ya que en ambos teníamos los segundos, menos 1/2 por 3,8 metros barra segundos al cuadrado por 100 segundos al cuadrado, y también los cancelamos. Nos quedó 600 metros menos 190 metros, y esto nos dio 410 metros, y esa es la distancia recorrida del tramo B, por lo tanto es falso. En el punto B nos decía: la aceleración del tramo D es de 2,53 metros barra segundos al cuadrado. También es falsa. Comenzamos a poner todos los datos: tiempo inicial, tiempo final, velocidad inicial y velocidad final, y utilizamos la fórmula de aceleración como en el punto anterior. A igual 60 metros barra segundos menos 22 metros barra segundos dividido 65 segundos menos 40 segundos. A igual 38 metros barra segundos dividido 25 segundos. Esto nos dio un total de 1,52 metros barra segundos al cuadrado, que es la aceleración del tramo D, por lo tanto nos damos cuenta que es falsa. Luego, el punto C nos decía: la distancia total recorrida por el cuerpo es de 560 metros. Como nos pedía la distancia total, lo dejé para el final, así ya teníamos más datos, y nos fuimos al punto D. Nos decía: la aceleración en el tramo A es de 6 metros barra segundos al cuadrado. Es verdadera. Empezamos a poner todos los datos: tiempo inicial, tiempo final, velocidad inicial y velocidad final, y utilizamos la misma fórmula de antes. A igual 60 metros barra segundos menos 0 dividido 10 segundos menos 0 igual 6 metros barra segundos. Y ahí nos dimos cuenta que era verdadera. En el punto C, que es el que nos habíamos salteado, nos decía que la distancia total recorrida por el cuerpo era de 560 metros. Necesitábamos todas las distancias recorridas de cada tramo. En algunos casos ya los habíamos calculado, pero en otros no. Solo teníamos la aceleración. En el tramo A ya teníamos la aceleración, pero nos faltaba calcular la distancia.
comenzamos con la fórmula xf igual 0 más 0 por 10 segundos menos 0 más 1 medio por 6 metros barra segundos al cuadrado por 10 segundos menos 0 al cuadrado. Esto nos dio 1 medio por 6 metros barra segundos al cuadrado por 100 segundos al cuadrado, los cancelamos y nos da un total de 300 metros. En el tramo B ya teníamos calculada la distancia recorrida, era xf igual 410 metros, y en el tramo C teníamos que usar las fórmulas del MRU, ya que era una velocidad constante. Entonces los datos que teníamos era TI, TF y velocidad, que era siempre la misma. La fórmula que utilizamos era xf igual xi más b por tf menos ti. Nos queda entonces xf igual 0 más 22 metros barra segundos por 40 segundos menos 20 segundos. A partir de eso nos quedó 22 metros barra segundos por 20 segundos, cancelamos los segundos y nos queda un total de 440 metros, que esa es la distancia recorrida del tramo C. Por último, en el tramo D ya teníamos la aceleración, solo nos quedaba calcular la distancia de este tramo. Utilizamos la fórmula que estuvimos utilizando en los ejercicios anteriores, xf igual 0 más 22 metros barra segundos por 65 segundos menos 40 segundos más 1 medio por 1,52 metros barra segundos al cuadrado por 65 segundos menos 40 segundos. Empezamos a calcular todo y esto nos dio un total de 550 metros más 475 metros y nos dio 1025 metros. Esa era la distancia total recorrida del tramo D. Por último, ya solo nos quedaba calcular la distancia total, que era lo que nos pedía. Entonces, ya al tener todas las distancias, teníamos que sumarlas. Distancia total igual tramo A más tramo B más tramo C más tramo D. Esto era 300 metros más 410 metros más 440 metros más 1025 metros, que es un total de 2175 metros. Y esa era la distancia total. Por lo tanto, nos dimos cuenta que era falsa. En el punto 3, que dice que desde un balcón a 800 metros de altura se arroja un objeto verticalmente hacia abajo a una velocidad inicial de 2,15 metros sobre segundos, y pide averiguar si es verdad si la velocidad al tocar el suelo es de 142,72 km por hora. Lo que hicimos es elegir esta fórmula, ya que tenía todos los datos menos la velocidad final, que era la que había que averiguar. Entonces ponemos los datos que teníamos en la fórmula y ya cuando tenemos el resultado final lo pasamos a kilómetros por hora y vemos que es falso. Bueno, en el punto 3b, que hay que averiguar cuánto es el tiempo final, usamos la fórmula de la gravedad, ya que anteriormente averiguamos cuánto es la velocidad final y nos quedan todos los datos menos el tiempo final, que es el que hay que averiguar. Ponemos los datos en la fórmula y nos dio este resultado, y como el resultado que hay que averiguar está en horas, lo pasamos a horas y vemos que es falso. Bueno, en el punto 3c, que dice que el tiempo empleado en recorrer 23 metros es 0,6 segundos, lo que hicimos es usar la misma fórmula que en el punto 3a, pero cambiamos la velocidad final por 23 metros. Bueno, ponemos los datos en la fórmula, despejamos y nos da esta velocidad final. Ya cuando tenemos la velocidad final, usamos esta fórmula para averiguar el tiempo final y nos da este resultado. Ya cuando tenemos estos dos resultados, lo que hacemos es usar la siguiente fórmula y reemplazando como tiempo final el 0,6 segundos. Despejamos y nos dio este resultado que dice que en 3,05 metros recorrió los 0,6 segundos y no los 23 metros como decía, por lo tanto es falso. Bueno, en el punto 3D, que dice que a los 0,8 segundos de ser arrojado había recorrido
15,5 metros. Lo que hicimos es usar esta fórmula, pusimos los datos, despejamos y nos dio que en 0,8 segundos solo recorrió 0,26 metros. Por lo tanto, es falso. Bueno, el ejercicio 4 dice que un niño lanza verticalmente hacia arriba una pelota con cierta velocidad inicial y a los 2 segundos alcanza la altura máxima. En el caso A dice que la velocidad al momento de ser lanzada fue de 4 km por hora y en este caso es falso y usé esta fórmula para averiguar la velocidad inicial, la cual me dio 19,6 metros/segundos. En el caso B dice que la altura máxima alcanzada por la pelota fue 30 metros. Este caso también es falso y usé esta fórmula para averiguar la altura final a los 2 segundos y me dio 19,6 metros. Y en este último caso dice que a los 0,80 segundos del recorrido la pelota ascendió 10 metros. También es falso y utilicé esta fórmula para averiguar la altura final, pero a los 0,80 segundos. Bueno, a mí me tocó hacer el punto 5, ¿sí? En el cual dice: dos corredores circulan con velocidades que pueden considerarse constantes y lo hacen en igual dirección en sentido opuesto. Uno de ellos se desplaza a 2 metros por segundo y el otro a 1700 metros del primero, y lo hace a 2,3 metros por segundo, ¿sí? Lo primero que tenemos que poner son los datos, ¿sí? O sea, el corredor 1, lo hace a una velocidad de 2 metros, ¿sí?, por segundo. Tiempo final no sabemos. Tiempo inicial 0. Posición inicial 0 y posición final tampoco sabemos, ¿sí? Entonces acá ponemos lo que es la fórmula, digamos, ¿no? Que es XF XI más velocidad por tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar esto, ¿sí? Reemplazamos y ponemos posición final, ¿sí?, la posición inicial, que es 0, más la velocidad, en este caso 2 metros por segundo, y acá tiempo final, que tampoco sabemos, y tiempo inicial, que es 0, ¿sí? Entonces sería esto, los datos, o la fórmula, mejor dicho, que tenemos, que la vamos a usar en un ratito, ¿sí? Después tenemos que poner el segundo corredor, ¿sí? Segundo corredor. Bueno, acá también ponemos los datos, la velocidad, en este caso 2,3 metros por segundo. Después tiempo final, también no sabemos, o sea, X. Tiempo inicial sería 0. Posición inicial 1700 metros, ¿sí?, porque es lo que dice el enunciado, digamos. Y después tenemos lo que es la posición final, que tampoco sabemos, ¿sí? Ahora hacemos lo que hicimos arriba, que es hacer otra vez la fórmula, ¿ok? Dijimos que la fórmula es así, ¿no? Menos tiempo inicial, ¿sí? Y la pasamos. Tenemos lo que es XF, posición final. Acá tenemos 1700 metros.
velocidad 2,3 metros por segundo, y acá el tiempo final, que tampoco sabemos, y el tiempo inicial, que es 0. Bueno, estas serían las dos fórmulas, ¿sí? Y ahora voy a explicar a continuación el próximo paso. Excelente. Entonces acá lo que hacemos es, teníamos las dos fórmulas que hicimos recién, la fórmula del corredor 1 y la fórmula del corredor 2, ¿sí? Ahora lo que hacemos, el siguiente paso es igualar las dos fórmulas con los datos de cada uno, y lo que hacemos, bueno, es ejecutarla, ¿no? O sea, resolverla, mejor dicho. Acá ponemos 2 metros por segundo, ¿sí? Y sacamos el 0. Acá también esto quedaría por tiempo final igual a 1700 metros más 2,3 metros por segundo, y bueno, por tiempo final, y sacamos el 0. Ahora lo que hacemos es esto es menos, me equivoqué yo. Esto es menos, sería menos, esto sería menos, ok. Bueno, entonces pasamos, digamos, todo, o sea, queda el 1700 solo, y pasamos esto para allá. Entonces quedaría así. No sé si se ve. 2 metros por segundo. Tiempo final. Pasamos 2,3 metros. O sea, pasaría sumando 2,3 metros por segundo por tiempo final, igual a 1700 metros. Excelente. Bueno, ahora lo que toca hacer es sumar estas dos. O sea, 2 metros más 2,3 metros. Sería 4,3 metros por segundo. ¿Sí? Y bueno, por tiempo final igual a 1700 metros. Y ahora pasamos esto, lo pasamos para allá, para la derecha. Entonces quedaría tiempo final igual 1700 metros dividido 4,3 metros por segundo, ¿sí? Entonces el resultado sería tiempo final. Yo lo hice antes, saqué el resultado antes, que sería tiempo final 395,3 segundos. Entonces este sería el resultado. Sería equivalente a 6,5 minutos. Claramente esto lo digo como para no sirve el dato, pero igualmente lo digo por si acaso. Entonces quedaría el resultado final, que sería el tiempo final, sería 395,3 segundos, ¿sí? O sea, sacamos lo que son los metros, eliminamos, y queda 395,3 segundos. Y ahora paso a decir si es verdadero o falso los puntos, digamos, que se tenía que decir. Bueno, el A es falso, sí, porque dice, tardarían 8 segundos en encontrarse, y el resultado es 395,3, o sea, no se encuentran en los 8 segundos, ¿sí? Entonces dijimos que el A es falso, ¿sí? Después tenemos lo que es el B. El B, para hacerlo, tenemos que
en los datos del primer corredor, en la fórmula que hicimos para el primer corredor, tenemos que reemplazar lo que es el tiempo final que nos dio acá y hacer otra vez, resolverlo, ¿no? Entonces dijimos que tenemos 0, ¿sí?, más 2 metros por segundo, tiempo, aquí se fue acá, ¿sí? Tenemos el tiempo final que es 395,3 segundos, ¿sí? Menos 0. Y ahora lo que hacemos es resolverlo. Esto quedaría 2 metros por segundo. Y bueno, esto también 395,3 segundos. Esto lo resolvemos y da 790,6 minutos. Metros, perdón, no minutos, metros. ¿Sí? Eliminamos lo que son los segundos. Y 790,6 metros sería. Entonces la respuesta, el B es falso, ¿sí? Porque dice que se encontrarán cuando el primer corredor haya recorrido los primeros 400 metros de trayecto. Es mentira, porque se van a encontrar cuando recorran los 790,6 metros. Eso sería todo.